Tele.tv. Vamos a tener un tema sumamente interesante. Con el maestro Enrique Andrade y con Mario Velasco vamos a platicar de lo que es la democracia en México. Enrique, gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que has tenido experiencia en estos menesteres electorales, pero quizá me gustaría más hablar con el ciudadano, con la persona de a pie como yo, que tiene muchas inquietudes sobre este año electoral. Mario, te saludo también. Gracias, Alejandro. Igualmente a ti, gracias por la invitación y al maestro Enrique Andrade también. Mario, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de este año tan álgido que empieza? Bueno, pues yo creo que es una situación atípica, eso yo creo que ya sería redundante decirlo, pero evidentemente pues la vida continúa en muchos menesteres y uno de ellos es el tema de los asuntos y de todos los pendientes electorales que hay, al que hay que acudir pues cada vez que hay elecciones. Sin embargo, yo creo que ahora se nos presentan muchas características importantes. Estamos viendo el papel todavía de las redes sociales y la democracia. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos. Vimos también el papel de que se quieren regular algunas de estas funciones. Un poco como lo que pasaba cuando se creó la imprenta o cuando los periódicos en el siglo XIX eran confiscados, incluso la maquinaria, que por eso nuestra Constitución dice que no se puede confiscar las imprentas a la hora para hacer publicaciones o periódicos. Entonces, pues hay muchas analogías históricas y que tienen que ver con la libertad de expresión, con la intervención de los políticos, el papel de las redes, el papel de muchos sitios como el Facebook o como puede ser Twitter, etcétera. Pero pues yo creo que una persona también que nos puede hablar de esos temas, porque además estamos viendo la importancia de la credencial de votar en el extranjero, cómo nuestros paisanos en Estados Unidos pues pueden votar allá también desde allá. Yo creo que la persona que se encargó de ver eso es quien nos puede hablar, que es Enrique Andrade, quien además fue presidente de la Comisión de Fiscalización en el IFE cuando fue consejero y fue el encargado de ver el tema de los votos de los mexicanos en el extranjero. Entonces yo creo que Enrique es el que mejor nos puede hablar de estos temas en épocas de COVID y sus transversales. Y bueno, pues Enrique, gracias por acompañarnos también de mi parte. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Alejandro, un gusto estar con ustedes. Gracias, Mario, por la invitación y un gusto saludarte también. Y pues con mucho gusto platicamos de estos temas. Un saludo al amplio auditorio que tiene el canal y felicidades por su aniversario, que entiendo que están festejándolo en estos días. Muchas gracias. Enrique, ¿qué podemos esperar los ciudadanos como ciudadanos? Claro, mira, yo creo que la buena noticia que tenemos hasta ahora es que a pesar de que existe la pandemia, vamos a tener elecciones. Que esto que ahorita se ve como algo normal, la verdad es que no lo fue el año pasado. Y a mí me tocó todavía en los últimos días que estuve en el INE, de tener que tomar la decisión de aplazar las elecciones, de posponer el día de las elecciones en el estado de Coahuila e Hidalgo. Estas elecciones estaban previstas para el 7 de junio del año pasado. En Coahuila se elige al Congreso del Estado y en Hidalgo a todos los presidentes municipales del estado. Y la verdad es que la pandemia pues llegó a sorprendernos a todos y justamente el 11 de marzo, ustedes lo recordarán del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como una pandemia mundial y en esa misma ruta, México, el día 30 de marzo, declara también por parte del Consejo Nacional de Salubridad, que por cierto ya no se ha sabido mucho de él, la existencia de la pandemia y la necesidad de cancelar prácticamente actividades en el sector público, en el sector privado y en el sector social, salvo aquellas que se consideraran esenciales: la salud, la alimentación, farmacias, etcétera.
Sin embargo, no se toca el tema en este acuerdo del Consejo Nacional de Salubridad de las elecciones, entonces un poco quedaba a la interpretación de la autoridad electoral si era o no el caso de que se siguiera el proceso electoral que estaba ya en curso o se tenía que tomar decisiones extraordinarias para poder salvaguardar principalmente la salud de los ciudadanos en este trajinar, por llamarlo de alguna forma, electoral y de la organización de las elecciones. Finalmente se toma la decisión de aplazar el día de las elecciones de manera indefinida cuando se hace el día 4 de abril. No se tenía clara la fecha en la que se podían realizar las elecciones y es muy curioso si revisamos ya la documentación que salió de este acuerdo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril, porque uno de los razonamientos que se hacen para aplazar estas elecciones es que, de acuerdo a la información que estábamos teniendo de la Secretaría de Salud, se decía que en mayo del año pasado íbamos a tener el pico de la pandemia y que ya a partir de junio íbamos a empezar a tener una vida un poco más regular, digamos, iban a bajar los contagios, iban a poder haber más actividades y en ese sentido, después de junio se podían tomar decisiones para ver cuándo iban a ser las elecciones. Sabemos que esto no fue así, pero también sucedieron cosas interesantes en el camino que empezaron a señalarnos que sí era posible realizar elecciones a pesar de la pandemia. Desde luego los contagios siguieron, los picos de la famosa pandemia, no sé si ya lo alcanzamos o no, pero en fin, siguen los contagios, pero se empezaron a hacer elecciones en otros países y eso le dio la pauta a México como para decir, bueno, sí se puede que tengamos las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Finalmente, tiene que haber medidas sanitarias obligatorias para que se pueda llevar a cabo la elección, tiene que haber mucha comunicación con los ciudadanos, tiene que haber uso de tecnología en mayor medida de la que teníamos antes para registro de candidatos, eventos de campaña, etcétera. Y finalmente se decide hacer la elección el 18 de octubre del año pasado. Se tuvo una buena elección. La buena noticia es que finalmente no hubo más contagios y que la gente salió a participar. Yo te diría que esa es la ruta que permite ahora suponer que tendremos elecciones el 6 de junio de este año, porque ya se tiene la experiencia en México y a nivel internacional de cómo hacer elecciones con pandemia. La OEA concretamente sacó también en el mes de julio del año pasado un manual especial para hacer elecciones con pandemia, en donde viene 7 pasos que hay que seguir para poder cuidar al ciudadano y para poder llevar a cabo estas elecciones, Alejandro. Wow, ¿qué te parece este panorama, Mario? Mira, yo creo que lo que dice Enrique es muy acertado porque evidentemente todos hemos tenido curvas de aprendizaje y evidentemente el INE también la tuvo. Sin embargo, Enrique, yo quisiera preguntarte en una cuestión que pareciera evidente antes de la pandemia, pero ahora ya con la pandemia, ¿qué opinas de este desarrollo de los procesos políticos? ¿Cómo hacer un meeting? ¿Cómo juntar a la gente con prevenciones, con distancia social, con mascarilla? Cuando el político en todo el mundo, pero sobre todo el político mexicano, es muy dado a lanzarse a lo afectivo, el abrazo, las fotografías, un meeting de campaña que está programado para a lo mejor 1 hora acaba durando 3:30 porque el candidato o candidata se la pasan en salutaciones, abrazos, selfies con todos. ¿Cómo en este mensaje sanitario de distancia social, de cubrebocas, de sana distancia, cómo se puede compaginar con estos eventos, estas comilonas que hacen los candidatos? ¿Cómo se puede compaginar el día de las elecciones? Más o menos que nos des tu punto de vista de eso, Enrique. Claro. Mira, la verdad es que como dices, creo que todavía estamos en la curva de aprendizaje y lo estamos todos, ¿no? Porque tanto las autoridades electorales han tenido que aprender a resguardar lo que le corresponde, digamos, lo principal que sería cuidar a sus funcionarios de casilla. Como tú sabes, ahora se van a visitar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla y obviamente va a haber un miedo para ser funcionario. Van a decir, bueno, quién sabe quién va a llegar, cómo van a llegar, etcétera, qué protecciones voy a tener. Creo que la autoridad electoral en principio debe de resguardar a estos funcionarios, desde luego a los ciudadanos que van a acudir a votar el día de la elección,
y después, bueno, pues hacer todos sus procedimientos. Pero ya la cancha en la que estás acertadamente mencionando cómo van a reaccionar, ya corresponde un poco más a los partidos políticos y a los propios candidatos. Creo que va a ser un ejercicio de responsabilidad muy alta la que se va a tener que dar. Yo veo muy difícil que se vayan a dar este tipo de mítines que la verdad hasta los vamos a extrañar, a lo mejor el matraqueo, las banderas, los gritos de apoyo y, como dices, los selfies, los abrazos entre el candidato y los niños, los besos, etcétera. Creo que esa parte ya no va a existir, Mario. Yo no la veo para estas, por lo menos para estas campañas. Tenemos el inicio de las campañas en los primeros días de abril de este año y, como sabemos, pues difícilmente vamos a estar superando la epidemia y desgraciadamente creo que el número de vacunados pues no nos va a dar como para tener una vida normal todavía en abril. Entonces, supongo que sí tendrá que haber pues nuevas formas de hacer campaña. ¿Y cuáles van a ser? Pues mucho va a ser redes sociales, justamente. Mucho va a ser el poderse comunicar con los ciudadanos vía redes sociales. A lo mejor estas visitas casa a casa tampoco van a ser posibles porque, bueno, pues los ciudadanos no van a abrirle a los candidatos la puerta. Entonces, creo que van a tener que tener más imaginación. Desde luego, spots más inteligentes. La forma de llegarle al ciudadano finalmente, de llevarle el mensaje, va a ser a través de los spots de medios de comunicación. Y el uso de redes sociales yo creo que va a ser indispensable. No me imagino un meeting como los de antes, creo que sería irresponsable y creo que también los ciudadanos tendrían que calificar este tipo de acciones por parte de los candidatos de poner en riesgo a lo mejor justamente la salud de sus seguidores, ¿no? Entonces sí creo que nos falta ver todavía. En Estados Unidos vimos un contraste justamente en este aspecto interesante. Tú recordarás que hubo marchas a favor de Biden que se hicieron en coches, ¿no? Y que se hicieron guardando sana distancia, etcétera. Y también vimos mítines a favor de Trump en donde se veía pues prácticamente una parte del estadio donde estaban las personas sin sana distancia ni cubrebocas. Creo que también será pues parte de las estrategias de campaña y de lo que quieren, el mensaje que quieren mandar los candidatos. Pero sin duda creo que las autoridades de salud también deben estar muy atentas a dar ciertas recomendaciones específicas junto con la autoridad electoral para cuidar a los ciudadanos. Oye, Enrique, recuerdo que alguna vez comentamos y uno de los temas importantes era el voto a distancia, es decir, puedes votar a distancia en el caso de la gente que está en el extranjero y puede votar así, o el voto por correo. ¿Esos mecanismos se podrán reivindicar ahora? Por ejemplo, porque pensemos en una casilla, tú que sabes mucho también de la operación de las elecciones cuando se instalan casillas, todo el proceso electoral, la jornada en sí misma. Para las colas, tan solo para ir al INE a sacar tu credencial con fotografía, o bien ir a la casilla a votar y que, pues no sé si se va a observar la sana distancia. ¿Tú qué opinas de mecanismos como el voto por correo, el voto electrónico, el voto a distancia? ¿Cómo se podría reivindicar eso y qué tendría que hacer el INE o qué tipo de acuerdos se podrían llegar en el seno del INE para que el ciudadano tenga más seguridad en estos tiempos de pandemia? Claro. Sí, desde luego que yo creo que tenemos que caminar para allá. Hubiera sido un buen momento para hacerlo de manera más importante ahora en estas próximas elecciones. El instituto tiene todo para armar una buena votación por correo, vía postal. Justamente como mencionabas, y te lo agradezco, de la votación de los mexicanos en el extranjero en el 2018, se registraron un poco más de 181,000 paisanos para votar y se les envió el voto para que votaran vía postal. No es un voto barato y mucho menos tratándose de llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Y de traerlo de allá, pero el voto en México vía postal con el Cepomex, etcétera, yo creo que sí pudiera ser no tan caro, digamos, y sí garantizarle una seguridad al ciudadano. Y también el voto por internet, ¿no? El voto por internet ya lo van a tener los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos para estas elecciones, van a poder votar vía internet, es un sistema que ya lo tiene el INE auditado por parte de la UNAM, por Deloitte. Es un buen sistema, serviría, pero desgraciadamente para hacer un cambio en el tema electoral sí es muy complicado. Ya sabes, tú te acuerdas, las grandes reformas han sido los acuerdos políticos de Bucareli,
el paseo, digamos, en la Cámara de Diputados para analizar los beneficios o no de una reforma electoral, el Parlamento abierto, etcétera. Es muy complicado, se necesita el acuerdo de todos los partidos políticos, normalmente son reformas casi constitucionales. Entonces, bueno, se necesitaría una reforma legal, ahorita la ley es muy clara, el voto tiene que ser presencial, tiene que ser en casilla, delante de todos, y todos tienen que verificar por quién votó, si era el ciudadano o no era el ciudadano. Hicimos un sistema electoral muy complicado, es parte de nuestra historia, de venir de un partido hegemónico durante tantos años, que para pasar a una situación pues un poquito más democrática se han tenido que poner muchos candados, ¿no? Entonces hasta ahorita no, desgraciadamente no pasó. Hubo, fíjate, que una petición de un ciudadano que le hizo al Consejo General del INE, y él le dijo, pues yo no me siento seguro para ir a votar y ustedes deben de procurar la ampliación de mis derechos con todos los mecanismos que se tengan. Y entonces yo quiero votar por internet y quiero que me lo faciliten. Fue una discusión interesante, no se supo mucho afuera. Hubo 3 consejeros que estuvieron de acuerdo con el ciudadano, que dijeron, pues tienen razón, yo creo que es su derecho y nosotros tenemos que posibilitar el que pueda votar de esta forma. No prosperó, finalmente lo negaron, pero creo que sí va a haber temor para ir a votar y creo que sería una forma para darle mayor seguridad a las personas. Y finalmente para próximas elecciones creo que sí sería indispensable ya tenerlos como mecanismos habilitados, digamos, para cualquier contingencia, o simplemente que el ciudadano eligiera votar pues vía correo o vía internet, como fue en Estados Unidos. De hecho, en muchos estados así votaron, ¿no? De forma anticipada, por correo, y pues no hubo ningún problema. Enrique, perdón, me está haciendo una Alejandro. pregunta el auditorio y sí me llama mucho la atención. Me están comentando, estamos en momentos de que la sociedad maneja un duelo en lo económico, un duelo en la salud, un duelo en lo social y una incertidumbre brutal. Porque por un lado, cierto, inician en abril las campañas, pero todavía no sabemos si vamos a poder o no salir. Obviamente ya lo estamos viendo que no. La votación, ¿cómo va a ser? Nadie sabe cuál va a ser el esquema, somos muchos, vamos a llegar, vamos a querer manifestarnos y realmente habrá la logística adecuada para que no se eviten contagios. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de casilla que reciben crayones, reciben 1000 cosas, los cojines, etcétera? O sea, realmente, más que la situación de por quién votar o no, es la logística que se va a implementar. ¿Estamos listos como país para afrontar esto? Sí, yo creo que la verdad es que son condiciones pues inéditas que no se habían vivido, y yo creo que la pregunta del auditorio a lo mejor se refiere a si sería importante acudir a votar o organizar las elecciones en medio de un duelo, como tú lo llamas, de salud, y un duelo económico y un duelo principalmente de familiares que seguramente perdieron la vida. La verdad es que no está previsto en nuestra Constitución. ¿Qué pasaría si no hay elecciones? Digo, ahí quisiera también escuchar la opinión de Mario en algún sentido y la tuya, de decir, si no hay elecciones el 6 de junio, ¿qué hacemos? ¿Qué procede, Mario, si no hay elecciones, si no se renueva la Cámara de Diputados, que tiene que entrar en funciones el 1 de septiembre? Y si no hacemos elecciones en los 15 estados en donde se va a elegir gobernador, ¿cómo le hacemos para elegirlo? Encuesta, volado, alzar la mano, en fin, no está previsto. Entonces creo que el mejor escenario para tener una continuidad de país democrático y una continuidad de país pacífico, creo que es el que se tengan elecciones. Sí hay un costo, y va a ser un costo alto en estas elecciones con pandemia, pero desde mi punto de vista sale más barato que perder la oportunidad de ser un país democrático. Coincido. Mario. Yo creo que aquí lo que nos plantea Enrique es un dilema muy válido sobre pues que el costo del mantenimiento de nuestra democracia pues va a implicar algún riesgo, así como la Navidad implicó que mucha gente, el contacto, se contagiara a muchas personas y muchas personas muriesen a partir de esos encuentros, y por supuesto lo que son los encuentros deportivos y muchas cosas más. Enrique nos habla de un dilema válido.
para mantener nuestra democracia tendremos que arriesgar con todas las medidas que algunas personas puedan contagiarse y sufrir por ello. Es un dilema válido porque el costo de la democracia es esa, como en Estados Unidos, pero sí creo que las instituciones, el INE entre ellos, tienen que hacer todo lo posible, al máximo los esfuerzos, para tomar todas las medidas que sean necesarias, todos los lineamientos, protocolos, para que la gente vote de alguna manera en la casilla, para que no se hagan esas aglomeraciones, para que esté sanitizado, pues cuando te vayan a marcar, a lo mejor tendrá que ser un spray en lugar de la bolita que te marca el dedo pulgar, etcétera, una serie de situaciones. Pero creo que ante el advenimiento de las elecciones de punto medio en los próximos meses, eso el INE lo tendría que estar haciendo ya. Yo creo que es una cuestión que tendría que ya hacerse. O sea, es válido lo que plantea Enrique, es un dilema válido que el costo de mantener la democracia, no podemos darnos el lujo de que no ocurran los procesos electorales, sobre todo los inminentes, pero también cómo vamos a prepararnos para afrontar esa jornada electoral. Eso es, yo creo que también comentaría el punto. No sé tú, Alejandro. Pues mira, coincido, lo que estamos platicando, pero realmente entiendo también la situación de las personas, porque me dicen que, oye, hemos estado en semáforo rojo todo el tiempo, y como va la tendencia, no se ve para cuándo, la mayoría de las conglomeraciones se han cerrado, y cuando voy a la casilla, si siempre han sido despistados y descuidados, ¿qué va a pasar ahora? O sea, yo voy por ejercer un derecho a una mejor democracia, una mayor participación, voy a exponer mi vida. O sea, son de esas cosas que realmente llaman la atención, ¿no? Porque una familia de 4 que va a votar uno y se contagia uno, ya fastidió a la familia. Entonces, sí, creo que debe de haber demasiada responsabilidad en todos los que vamos a participar en el proceso democrático. Y ojalá que tengamos realmente la claridad mental y la logística para implementarlo. Ahora, metiéndonos a un poco las teorías de la conspiración, ¿no será esto una nueva modalidad del voto del miedo? ¿No será una nueva modalidad del voto del miedo? ¿No se va a desincentivar, Enrique, la participación en las elecciones que digamos que tengan que ver con que la gente salga, se forme, con que no haya medidas sanitarias o con que empiece a haber las notas periodísticas, válidas por supuesto, que digan en tales casillas no se toman las medidas sanitarias adecuadas? Se probó científicamente que a partir de la jornada electoral hubo tantos o más contagios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Enrique? Sin duda, sin duda, sin duda. Y tú sabes que el voto del miedo justamente lo promueve a quien no le conviene que la gente salga a votar, ¿no? Y eso es parte del juego político, digamos, ¿no? Así ha sido y así es en todo el mundo democrático, ¿no? Pero sí, ahora pues habrá un argumento mucho más fuerte de decir lo que estás diciendo con toda razón y que además se va a poder documentar, ¿no? Si no hay las medidas que dijeron, se está utilizando el crayón de siempre, me marcaron el dedo con la bolita, en fin, ¿no? Eso creo que va a ser una situación todavía más complicada justamente por eso, pero seguramente va a existir. Creo que el mal ejemplo, pues lo tenemos en la elección reciente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump estaba cuestionando el voto postal desde que se empezó a emitir el voto anticipado postal, diciendo que ahí iba a estar el fraude, ¿no? Que la gente no votara vía postal y que ahí iba a estar el fraude. Y bueno, generó que se hicieran revisiones a los procedimientos, se le inyectara dinero al servicio postal de Estados Unidos, etcétera. Y seguramente muchos norteamericanos todavía piensan que ahí estuvo el fraude, ¿no? Entonces eso, bueno, será inevitable. Aquí es un tema muy menor. El INE aprobó que se utilizaran urnas electrónicas, ahora en Coahuila y en Hidalgo. Para mí es un tema muy menor, son 100, creo, urnas electrónicas comparadas a 165,000 casillas que va a haber de manera presencial, ¿no? Pero aún así hay gente que dice, no, ahí puede estar el truco, ahí puede estar la trampa, etcétera. Entonces creo que siempre, en general, tú sabes por qué, por ejemplo, se votaba en julio, ¿no? En México, y es por la época de lluvias, porque decían, no, pues la gente si está lloviendo no va a salir a votar, y bueno, pues al sistema no le convenía que la gente votara, ¿no? Entonces creo que nos vamos a la mejor a enfrentar, sin duda, dependiendo de cómo vayan las preferencias y cómo vayan las encuestas, pues a este tipo de mensajes, también algunos provocados y otros, como dices, producto de la libertad de periodismo, de expresión y de investigaciones reales, ¿no? Oye, Enrique, ¿y crees que
no hablo de México en ese aspecto, sino a nivel global, en los sistemas electorales comparados, lo que hemos visto en otras elecciones de otras partes del mundo. ¿Tú crees que sí la pandemia esté siendo pretexto para algún acotamiento de las libertades cívicas, de los derechos tradicionales que tenemos en las democracias liberales, como la libertad de expresión, de reunión? ¿Sí ves algunas tentaciones centralizadoras? ¿Ves una coyuntura? ¿Ves que sí objetivamente hay un retroceso? ¿Qué opinas de todos esos temas? Sí, fíjate, Mario, que desde antes de la pandemia se decía que estábamos entrando a una recesión democrática. ¿Y qué es la recesión democrática para algunos autores? Decían que se estaban perdiendo justamente el respeto a los derechos humanos, las mayores libertades, el tener instituciones democráticas reconocidas, fuertes, importantes, el que se pudiera votar de manera libre, etcétera, y que existían este tipo de intentos, digamos, por socavar este tipo de libertades que le dan a la democracia esos índices de calidad, digamos, como para no estar en recesión, ¿no? La recesión democrática significaría que la democracia pues no crece, simplemente se estanca o va para abajo, ¿no? En lugar de tener una democracia sana que supuestamente como un país pues debería de ir en crecimiento. Entonces creo que ahora con la pandemia, desde luego, en algunos países se han socavado un poco más estas libertades, estos derechos. Lo vemos en Chile, por ejemplo, las represiones fuertes, pero en Europa, con mayor razón, ya la gente cansada de estar recluida y de estar encerrados, en fin, y empieza a haber manifestaciones importantes ya en contra de las autoridades, es decir, pues ya déjenme salir, ¿no? Y quiero vivir, etcétera. Creo que desde luego hay dos formas de combatir esto, y la forma que lo han hecho algunos países, socavando libertades, reprimiendo, haciendo toques de queda, obligando a tener ciertos comportamientos específicos, etcétera, pues sí, desde luego no es una actitud democrática. Creo que en ese sentido sí hay una baja de calidad en la democracia. Y otros países que, bueno, pues han dado la libertad aparentemente de decir, pues cada quien es responsable y ustedes pues cuídense y tengan el cuidado de usar el cubrebocas, sana distancia, etcétera. Creo que ese pudiera ser a lo mejor un índice de medir la calidad democrática en los servicios, en las libertades. Pero también habría pues las posibles violaciones a derechos humanos. Tú sabes que la salud es un derecho humano. Entonces también ahí debería de estar un derecho humano vigente, es un derecho social, y también ahí creo que ha habido fallas en los respetos a los derechos humanos de estas características y que también pues afectan la calidad democrática, ¿no? Entonces sí, creo que después de la pandemia, ojalá se pueda hacer alguna revisión de realmente cómo funcionaron las democracias en estos escenarios de crisis de salud y de crisis social, y ver qué se tiene que cambiar o qué se puede mejorar, ¿no? Incluso yo quisiera hablar un poco del reverso de esa moneda. Precisamente previo a las épocas de la pandemia, es decir, antes de marzo del año pasado, se hablaba de que lo que estaba desconsolidando la democracia eran los altos índices de corrupción. Incluso Monkey Foa, en The New York Times, hablan precisamente de la desconsolidación democrática por la corrupción. Y de pronto resulta que el COVID ha visibilizado muchos temas, por ejemplo, las deficiencias que hay desde hace muchas décadas en los temas de la salud. Sin embargo, ¿no será que el COVID, Enrique, y tú participaste en un libro muy interesante sobre eso, donde vienen muchos temas de la corrupción, ¿no será que el COVID también está siendo pretexto y es el chivo expiatorio ideal para un poco ocultar los temas que había previos a esta época, como el de la tremenda corrupción, que era lo que realmente estaba desconsolidando a la democracia en el mundo? Pues pudiera ser. La verdad es que el COVID ha tapado muchos temas, como dices, ¿no? Entre otros el de la corrupción. Algo interesante que, de acuerdo a los sondeos que se tienen en estas previos a las elecciones y para medir justamente el sentir ciudadano,
antes del COVID, el tema más importante para el ciudadano a lo mejor era la corrupción, ¿no? Justamente por eso en la elección del 2018 se dice que hubo un voto de enojo, ¿no? Un voto de coraje por lo que veíamos, ¿no? De la corrupción, etcétera, y que el ciudadano salió a votar y decir, ya por favor, ¿no? Queremos cambiar. Y ahora va a ser distinto, Mario, salvo tu mejor opinión. Desde luego al ciudadano la corrupción le sigue interesando y le sigue preocupando, pero yo creo que le preocupa mucho más, coincido contigo, porque se cambió el tema en el ciudadano y la importancia es la salud y la importancia ahora es el empleo y vuelve a ser la economía. Entonces creo que desde luego cambiaron estas preocupaciones de los ciudadanos, ya cambiaron y ahora ya no es necesariamente la corrupción el primer lugar, a lo mejor pasó a ser el cuarto, el quinto. Pero probablemente ahora, en lugar del voto del enojo por la corrupción, pues nos encontremos a un voto de odio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estos temas de salud desgraciadamente pegaron en lo personal más que el tema de la corrupción. Y pegan en la cartera, y pegan en la familia, y pegan en muertes, ¿no? Perfecto. Alejandro, no sé cómo ves tú. Mira, me está pareciendo muy interesante, pero aquí hay una pregunta que, en lo que decías que el voto de castigo, el voto del enojo, aquí le están llamando ya el voto del duelo. Y eso, de alguna manera, lo está percibiendo la gente. Aquí, Enrique, una pregunta que me llama, que me lo están haciendo valer en las redes sociales. ¿Qué sucede con la difusión de los programas sociales, de las ayudas asistenciales y de las mañaneras, conferencias mañaneras? ¿Son o no una competencia desleal para la democracia? Es un tema muy interesante, Alejandro. Fíjate que justamente después de salir, digamos, del sistema del partido hegemónico, ya con la primera alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, y de ahí el devenir de las elecciones 2006, 2012 y hasta la reforma del 2014, la preocupación del sistema electoral, del sistema político, yo diría, y del Estado mexicano, pues fue hacer elecciones más equitativas. ¿Y esto qué significa? Que todos tengan la misma posibilidad de ganar, que no haya una ventaja indebida para un determinado candidato o para un determinado partido. Y justamente es la elección del 2006 y también la del 2012, pues la que marca desde mi punto de vista un parteaguas de decir lo más importante es que todos tengan las mismas condiciones y tengan las mismas posibilidades de ganar. Y en este sentido es que están puestos los candados en nuestra Constitución y en nuestras leyes de que no puede haber uso de recursos públicos para favorecer a un partido político, por ejemplo. Incluso ya ahora, después de las reformas recientes, es un delito electoral el utilizar recursos públicos para favorecer a un candidato a un partido político. En este mismo sentido, todos los programas sociales desde aquella época, 2006, 2012, etcétera, tienen que traer esta leyenda de que no puede haber un uso electoral del programa social, etcétera. Entonces, creo que está muy claro, no debe de usarse recursos públicos en ningún sentido para favorecer a un candidato a un partido político. Y esta restricción no la tiene nada más el presidente de la República, esta restricción es para gobernadores de todos los estados. Tendremos elecciones de gobernador en 15 estados de la República el próximo 6 de junio, y esto es importante. Se van a renovar todos los presidentes municipales del país y los presidentes municipales actuales tienen la misma restricción de no utilizar recursos públicos para favorecer a su candidato. Si está la prohibición, pues es porque así se hizo, ¿no? Eran prácticas, digamos, más o menos comunes y ahora pues está esta prohibición. Creo que debe de quedar muy claro, no se pueden utilizar recursos públicos vía programas sociales, vía cualquier otra práctica que se pueda utilizar para beneficiar a un candidato a un partido político. El recurso público, como sabemos, sale de nuestros impuestos, es lo que hace, lo que paga el ciudadano y por eso es que es doblemente perjudicial el que se utilice este dinero para favorecer al candidato del partido, del gobierno en el nivel que sea, ¿no? Entonces, desde luego que eso hay que cuidarlo. Hoy veía una declaración que hizo Lorenzo Córdoba en el sentido de que ya le pidieron a la Secretaría de, parece que se llama de Bienestar,
que informe todos los programas sociales y cuáles son, si hay un padrón de beneficiarios, cuáles son las reglas del programa, etcétera, pues justamente para estar pendientes de que no se utilice en beneficio de un partido político o un candidato. Lo de las mañaneras, la verdad es que es un tema complicado, está todavía por discutirse en la sala superior del tribunal, quien tendrá la última palabra. Lo que se ha dicho aparentemente es que durante las campañas, y las campañas son nada más del 3 de abril al 3 de junio, durante las campañas electorales, lo que no está permitido es la difusión completa de las mañaneras. Es decir, no está prohibida la mañanera, no está prohibida que se difundan algunos de los mensajes de la mañanera. Lo que de alguna forma está restringido es que se difunda totalmente la mañanera, ¿no? Y no lo hacen, salvo algunos canales de televisión. La verdad es que no todos hacen una difusión completa de las mañaneras. Y la restricción también que tiene todo servidor público es no hacer propaganda electoral, digamos, utilizando estos espacios a favor o en contra de un partido político. Y esto es lo que está en duda, ¿no? Si puede o no el presidente en las mañaneras, por ejemplo, hablar de ciertos temas políticos. El INE dice que no, los partidos algunos dicen que sí, y finalmente el tribunal tendrá la última palabra. Excelente, estamos a 5 minutos de partir, Mario. ¿Qué quieres comentar, Almas? Mira, yo quisiera también que Enrique nos pudiera un poco compartir cuál es su perspectiva de la democracia en tiempos de pandemia, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, cuáles son algunos de las metas que se avisoran y que son fundamentales para el ejercicio democrático en México. Sí, la verdad es que creo que si podemos hacer las elecciones del próximo 6 de junio de manera normal, si puede haber una participación ciudadana importante, creo que eso va a ser importante, ver si el ciudadano realmente sigue apoyando al sistema democrático como pensamos que lo hace. Tú sabes que hay encuestas como el Latinobarómetro, etcétera, y que en general los ciudadanos sí apoyan a la democracia, pero no en una gran medida, ¿no? Es poco más del 30%, etcétera. Y como decía, me parece Winston Churchill, tú debes de saber muy bien la cita, ¿no? Pues es el mejor sistema que tenemos hasta ahorita, pero no quiere decir que sea perfecto ni nada, no es lo mejor que hemos encontrado. Pero creo que justo las elecciones del 6 de junio van a ser un parámetro para ver la gente qué tan conforme está con el sistema democrático, que tanto sí sale a votar y se la va a jugar a pesar de la pandemia a expresar su opinión respecto a los asuntos políticos. Alejandro. Pues muchísimas gracias, Mario, por este apoyo. Enrique, muchas gracias por estar en este mes de aniversario. Y solo me quedaría una pregunta, bueno, un favor y una pregunta. El favor es que no se pierda esta charla, sino que podamos continuarlo ya próximo a la campaña, al inicio de campañas. Esa sería la primera. Y la otra pregunta que me gustaría hacerte es, en tus propias palabras, Enrique, ¿quién eres? Gracias, Alejandro. Pues de entrada, encantado para seguir en comunicación y poder seguir charlando sobre estos temas tan importantes. Pues yo te diría que soy un ciudadano preocupado por México, que me interesa mucho la cuestión electoral, que creo que tenemos unas buenas reglas democráticas y que todo es perfectible. Y me interesa mucho que los ciudadanos que están fuera del país, ahorita viviendo en Estados Unidos, que se fueron a vivir por necesidad allá, participen y que nosotros podamos incluirlos también en las decisiones que tomamos acá en México. Muchas gracias, Enrique. Gracias por este privilegio de platicar y sobre todo a la gente que nos está viendo. Creo que se llevan la mejor opinión que ahorita podemos conocer. Gracias. Gracias, Mario, por este esfuerzo. Y lo más importante de todo esto, y yo nomás lo único que quiero decirles es desearles el mayor éxito en el próximo seminario que van a hacer. Rápidamente, Mario, ¿me quieres comentar cuándo inicia? Para la segunda semana de marzo inicia y bueno, es multidisciplinario e internacional y se tocan varios temas y pues entre ellos también nos acompañará, así como el doctor Miguel Ángel Cañizales, el maestro Enrique Andrade González también.
Perfecto. Las personas que quieran asistir a este seminario post-COVID, por favor, pueden llamar a Astele y con todo gusto les daremos los informes. Mario, muchísimas gracias. Mucho. Un abrazo. Enrique, gracias. Y bueno, sobre todo, gracias a ustedes. Alejandro, gracias, Enrique. Gracias, Mario. Gracias, Alejandro. Un placer. Gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Seguimos en este mes de aniversario. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Astele.tv Astele.tv